Así que al bajar hoy de la montaña, que todos podamos ir fortalecidos a la lucha y estar firmes. No dejo de agradecer la invitación y a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Y al mismo tiempo, decirles que me agrada ver no solo hermanos, sino ver rostros de amigos aquí conmigo. Así que es una bendición de Dios el reunirnos y alabar el nombre de Dios. Y esta mañana deseo de todo corazón que al estudiar la palabra podamos también regocijarnos y aprender más del deseo de Dios por nosotros. Necesitamos creer y el deseo de Dios será una realidad en nuestras vidas. Déjenme hacer una pausa nomás. Muy pocas veces lo hago, pero en esta ocasión me siento agradecido con Dios. Y quiero expresar mi agradecimiento con Dios, porque en Facebook, en Instagram, en YouTube y hoy, no hace mucho, en TikTok, estoy desarrollando un ministerio y estoy cumpliendo ya 7 años de estar de haber desarrollado ese ministerio. Mi hermano me decía por ahí, yo lo veo a usted. Así que el ministerio Verdad Libre, porque en Jesús, al conocer la verdad, al conocer a Jesús, somos libres. Y de una sola vez agradezco porque muchos de los que están aquí están apoyando con su like el ministerio. Así que los invito y al mismo tiempo estoy grabando para el ministerio y estoy dando gracias por todos los likes, todas las visitas y saber de que la palabra de Dios está siendo predicado, y voy a decirlo de esta manera, a lugares que nunca creí que podíamos llegar. Así que les diré que el Evangelio está siendo predicado y por lo tanto estamos seguros que Jesús está pronto en venir. Esta mañana quiero que nos detengamos y meditemos en creer y desear. Y al hablar del deseo y de creer, quiero que nos centremos en el capítulo 13 y 14 del libro de Números. Siempre lo he dicho y lo he expresado, por factor tiempo no vamos a leer los capítulos. Pero si usted tiene alguna duda de lo que yo he dicho aquí, o mejor dicho, para que el Espíritu Santo toque su vida y la mía, es necesario que leamos la palabra de Dios. Así que tienen una tarea para casa. Capítulo 13 y 14 de Números. ¿Correcto? ¿Aceptan la tarea? Aquí dejamos tarea para la casa. Así que 13 y 14 del libro de Números, por favor, lo leen detenidamente y sé que recibiremos un mensaje más aparte del de esta mañana. Quiero establecer para introducirme 2 preguntas y 2 principios. Las preguntas son: ¿crees en Dios o le crees a Dios? ¿Se las repito? Las están viendo en pantalla. ¿Crees en Dios o le crees a Dios? Segunda pregunta. ¿Crees que Jesús viene por segunda vez o deseas que Jesús venga por segunda vez? ¿Creemos o deseamos? Ojo con esas 2 palabras. Porque en Cades Barnea,
para entrar a la Canaán, el pueblo de Israel enfrentó el creer y el deseo. Y lo enfrentó drásticamente porque enfrentó su creencia con lo que cree Dios de ti y enfrentó lo que el pueblo deseaba y lo que Dios deseaba. Y si ustedes recuerdan esa historia, tuvieron que regresar al desierto. Dos principios que también podemos extraer de esa narrativa del capítulo 13 y 14 de Números. Dos principios. Número uno, no creer es igual a no obedecer. Y no, yo no tengo que regañar, ya me acordé. Con amor. Cuando tú no obedeces, cuando yo no obedezco, estoy mostrando que no le creo a Dios. Que simplemente creo en la existencia de Dios, pero no le creo a Dios. Lee Números capítulo 13 y capítulo 14 y descubrirás que este principio es una realidad triste, pero es una verdad que debemos aprender. No creer es igual a no obedecer. Y el segundo principio es, ¿qué me duele esto? Tu deseo, mi deseo, detiene el deseo de Dios. Tu deseo y mi deseo detiene el deseo de Dios. Me duele saberlo, me duele compartirlo con ustedes, pero es con el propósito de que renunciemos a nosotros mismos y dejemos que el deseo de Dios se cumpla en nosotros. Números capítulo 13 y capítulo 14. Lo estoy repitiendo porque no vamos a leerlo todo, pero ustedes pueden leerlo allí o leerlo en casa. Cades Barnea, un momento crítico para el pueblo de Israel. Estudiamos 3 puntos esta mañana. Número 1, los espías. ¿Recuerdan la historia? ¿Sí? ¿Quién no conoce la historia de la cual me estoy refiriendo esta mañana? El que levante la mano, él es el culpable de que salgamos hasta las 2 de la tarde. ¿Quién no conoce la historia? Les doy el panorama de la historia. Israel había llegado a la orilla para entrar a la Canaán, a la tierra prometida. Venía del Sinaí, habían llegado a la entrada de la tierra prometida y allí entonces decidieron mandar espías a conocer la tierra. Antes de entrar ellos mandaron a 12 representantes, uno de cada tribu. Llegó, los escogieron y fueron a conocer la tierra. Y ellos tenían como propósito traer un informe. ¿Está conmigo, verdad? ¿Sí? ¿Qué informe trajeron? Regresaron. ¿Qué informe trajeron? Bueno y malo. ¿Ok? Dejémoslo ahí porque voy a entrar al informe en el punto 2. Un informe bueno y malo. Y hay una pregunta interesante también que podemos entender en este informe. Y luego, tras el informe, ellos desearon haber muerto en el desierto y desearon, si es posible, regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo, porque no le creyeron a Dios y dijeron, es imposible que nosotros tengamos la promesa de Dios, la tierra, es imposible. Y entonces decidieron regresar para atrás.
Y por cierto, ahí hay un interrogante también. ¿Realmente esperaban regresar hasta Egipto? Pero vayamos a estos 3 puntos esta mañana. ¿Quién envió a los espías? Número capítulo 13, versículo 1 y 2. ¿Quién mandó a los espías? Jehová Dios. ¿Ustedes han leído el relato de Deuteronomios capítulo 1, versículo 20 y 22? Por cierto, lean, más tarea, ¿verdad? Mucho leer. Lean Deuteronomio capítulo 1. Allí encontramos la narrativa de la crisis que se enfrentó allí ante la entrada. Y que Moisés hace la recopilación y les explica y les recuerda para que ellos no vuelvan a caer en el mismo error. Y en la narrativa, en Deuteronomio capítulo 1, versículos 20 y 22, encontramos que fue el pueblo que le pidió a Moisés enviar espías. ¿Y por qué Números dice que fue Dios? Porque Dios aceptó lo que el pueblo quería. Y por favor, primera lección, no culpemos a Dios cuando Dios permite algo que nosotros queremos. ¿No? ¿Sí? No culpemos a Dios cuando nosotros deseamos algo y Dios lo permite. Ok, Dios le dijo, ok Moisés, hagámoslo en orden, no lo hagamos en desorden. Escoge uno por uno, uno a uno de cada tribu. Entonces Dios ordenó, ojo con esto, el deseo del pueblo. Y dijo, hagámoslo de esta manera. La pregunta ahora, o la declaración ahora es, ¿necesitas tú ver o recibir pruebas para creerle a Dios? ¿Sabes que lo estamos pidiendo constantemente? Y el pedir prueba, el pedir evidencia, el pedir que Dios se manifieste, puede ser el primer paso de incredulidad, de falta de fe en nosotros. No estoy diciendo que Dios no se muestra para que tú y yo creamos. Al contrario, aquella declaración que nosotros encontramos, que Dios nos da la fe, no es otra cosa más que Dios dándonos la evidencia suficiente para que tú y yo le creamos y estemos seguros en sus brazos de amor. El problema es, ¿creemos en Dios o le creemos a Dios? Con haber enviado a los espías a reconocer la tierra, con haber ellos tomado la decisión, consultar con Dios, pero tomar la decisión de ellos, de que el pueblo, que fueran espías a reconocer la tierra, estaba diciendo, ok, Señor, ¿será cierto que fluye leche y miel? ¿Será cierto que esa tierra es la prometida para nosotros? Necesitamos una prueba. Dejemos que Dios se muestre para creer, pero no pidamos que Dios se muestre para que creamos. Debemos creerle a Dios. El informe. ¿Quién mintió?
¿Dios o los espías? ¿Quién mintió? Definitivamente ustedes van a decir que Dios no mintió. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, la siguiente, la interrogante es, ¿los espías mintieron? ¿Sí o no? No, lo que me están diciendo que sí, lo voy a mandar a leer obligatoriamente. ¿Saben que lo interesante es de que los 12 dijeron la verdad? Esos 10 que ahora cuestionamos y que se parecen a mí, ya les iba a decir a ustedes. Esos 10 que ahora cuestionamos, que se parecen a mí, dijeron la verdad. Miren la narrativa. Y algo más interesante, Moisés les da instrucciones específicas de lo que tenían que ver en la tierra. Léanlo. Y Moisés les da las instrucciones específicas y ellos cumplen la misión puntualmente. Vieron todo lo que Moisés les pidió e hicieron algo más grande todavía, porque Moisés no les dijo tráiganse algo de prueba. No, ellos sí se trajeron prueba, ¿verdad? Algunos creemos que solo uvas trajeron, pero lean el pasaje porque no solo uvas trajeron. ¿Sabían ustedes eso, verdad? ¿O no sabían? Que ellos no trajeron solo uvas, no solo eran las uvas grandes, sino que trajeron otras cosas. Lean el pasaje. Por eso, no les digo qué, porque si no, no me va a cumplir la tarea. Así que ellos cumplieron la misión y el informe de ellos en ningún momento tiene mentira. El problema se dio, y ojo con esto, el problema se dio en la interpretación que ellos dieron después del informe. Los que habitan la tierra son grandes y fuertes. ¿Y qué interpretaron ellos? Oh, yo soy una langosta, un chapulín, un grillo, Entonces, el informe, perfecto, hasta con pruebas, uvas y más frutos. El problema fue la interpretación. Y saben que hoy en día la crisis de las diferentes denominaciones y la nuestra misma está cayendo en la crisis de la interpretación del informe bíblico. Y cuando nosotros interpretamos y dejamos de ver a Jesús en la Escritura, es posible que nuestra interpretación pueda llevarnos a retroceder, a dejar de creer y desear lo que Dios no desea. Un principio básico es que la Escritura nos habla de Jesús. Si cuando tú y yo leemos las Sagradas Escrituras y no vemos a Jesús, perdemos de vista a Jesús, estamos cayendo en un delicado momento como cayó Israel en el momento de echarse para atrás en su creencia y en su deseo. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Gigantes. ¿Había gigantes en la tierra, sí o no? David, por cierto, ¿a quién enfrentó? A un chiquitito llamado Goliat. Dicen que tenía más hermanos. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Dicen que tenía más hermanos y que era mayor que Goliat. ¿Habrá sido más grande que Goliat? Porque estaba en desarrollo Goliat. Era un joven de guerra. ¿Vieron gigantes? ¿Era cierto o era mentira? Sí, vieron gigantes. Ahora, ¿cómo nos vemos?
¿Cómo nos vemos ante las potestades de las tinieblas? ¿Cómo nos vemos ante los demonios y Satanás? ¿Cómo nos vemos? Cuidado, no me digas que te miras como langosta. Porque ellos se vieron incapaces. Se les olvidó que para Dios todo es posible. Se les olvidó la promesa de Dios, que no eran ellos quienes iban a pelear, sino que era Dios mismo el que iba a pelear por ellos. Ya Dios les había mostrado que ellos no tenían que hacer nada. Ellos fueron liberados, fueron protegidos en el desierto, como nos contaba la historia de los niños hoy. ¿Qué hacían ellos? Simplemente dejarse guiar por Dios. Tú y yo debemos hacer lo mismo. Dejémonos guiar por Dios, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. ¿Y los gigantes? No se preocupen por ellos. Por ahí un compañero que tenía en la escuela, que era chiquito, me decía, los grandes caen fuerte, me decía. Así que no se preocupen por los gigantes. No nos preocupemos por los gigantes. Dejémonos guiar por Dios, que el camino de Dios es un camino seguro. Los gigantes caerán porque Jesús pelea por nosotros. El problema del informe, como lo podemos balancear entre aquellos 2 y los 10, es que aquellos 2 no perdieron de vista a Jesús. Cuando tú y yo perdemos de vista a Jesús, la interpretación, cuando tú y yo perdemos de vista a Jesús, nuestra vida corre peligro, porque dejamos de creer y nos vamos con nuestros deseos. ¿Castigo o deseo? Dios castigó a Israel mandándolo 40 años nuevamente al desierto. No sé si ustedes lo habían pensado. Dios lo castigó. Es que nosotros como, bueno, no nosotros, yo como así soy, ¿verdad? Te voy a castigar, hija mía. Dios lo castigó. Yo quiero que lean ese pasaje. Yo quiero que lean ese pasaje. ¿Por qué? Porque Dios, al contrario, saben que ellos estaban preocupados por sus hijos. Recuerdan, no sé si recuerdan ese pasaje, pero en ese pasaje ellos dicen, ¿y nuestros hijos? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Se van a volver esclavos, servidores. Estaban preocupados por sus hijos. Dios no olvida a nuestros hijos. No olvidó a los hijos de ellos, sino que por el contrario les prometió. Ustedes se preocupan por sus hijos. Ok, sus hijos van a heredar la tierra prometida. ¿Te preocupas tú por tus hijos? Gloria a Dios. Pongámoslo en las manos de Dios. Y Dios hará que se cumpla su promesa. ¿Cuál era el deseo de ellos? Ellos mismos declaran que ellos preferían morir en el desierto. Eso es lo que querían ellos. ¿Qué quería Dios? ¿Qué quería Dios? Dios quería que entraran a la tierra, recibieran la promesa y vivieran en la promesa. ¿Y ellos qué querían? Por cierto, no era la primera vez, pero ya hace ratito venían. Que regresemos. Hasta comían mejor allá, ¿verdad? Hoy hablando de la comida, y me acordé ahí con la clase de los niños, hablando de la comida, ¿ok?
Allá comían mejor. Querían regresar y regresar y regresar. Y Dios los empujaba para adelante. ¿Y por qué no decirlo? Dios nos empuja para adelante, nos empuja para adelante. Pero nosotros, yo me paro firme. Ese era el deseo de ellos. No deseaban la tierra. Yo les preguntaba al principio, ¿ustedes creen que Jesús viene o desean que Jesús venga? Ustedes desean que Jesús venga. Israel no deseaba entrar a la tierra. Ellos sabían que estaba la tierra, la veían y tenían la prueba, pero no deseaban entrar. Si hubiesen deseado entrar, le hubieran pedido a Dios en lugar de quejarse y llorar toda la noche. Así dice el pasaje. Toda la noche lloraron y se quejaron. En lugar de haberse puesto a llorar y a quejarse, toda esa noche hubieran orado fortalecidos en el Espíritu, porque es el Espíritu el que conquista y el que hace posible la victoria en nosotros. Si ellos hubieran hecho todo esa noche, esa mañana, en lugar de haberle faltado a Dios, ellos hubieran sido fortalecidos en el Espíritu y a aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? Ustedes conocen este pasaje, Jeremías 29:11. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. ¿Planes de qué? De bienestar, de prosperidad, y no de calamidad, no de mal. ¿Para cuándo? Para hoy y el futuro. A fin de darles un futuro desde hoy hasta el futuro y una esperanza. ¿Cuáles son los deseos de Dios? ¿Te has puesto a pensar por qué no se cumplen los deseos de Dios en ti? ¿Por qué nos va mal? Y no estoy hablando de la prueba, no estoy hablando de la tentación. Estoy hablando de aquellos deseos con los cuales nosotros ponemos por sobre los deseos de Dios. Dios quiere algo para ti. El Espíritu Santo te invita para algo y tú tienes otros planes. Y nos quejamos y lloramos toda la noche: Señor, ¿por qué no se cumplen tus planes? Porque tú y yo, porque mi deseo detiene los deseos de Dios. ¿Sabes que es interesante entender? Y Hebreos capítulo 3 lo declara. Versículos 17, 18 y 19. Y dice: y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Me llama la atención la declaración pecaron. Voy a detenerme allí. ¿Cómo pecaron? ¿Cómo pecaron? Así como ustedes digan, no tienen miedo. No creyeron. Quiere decir que cuando tú y yo no le creemos a Dios, ¿qué sucede? Estamos en pecado. ¿Por qué? Porque el no creer es no obedecer. Si tú no le crees, tú no obedeces. Antes yo ponía la ilustración de la llave del carro. No sé si alguno me la ha escuchado. Yo ponía la ilustración de la llave del carro. Porque yo creo que con la llave el carro se enciende, yo la meto, ¿verdad?
Ahora no. Ahora porque yo creo que si le aprieto el botón, pues no se han dado cuenta de eso. Si aprieto el botón, se va a encender. ¡Wow! Porque yo creo, yo obedezco lo que dicen los que han construido los carros. Si tú y yo le creemos a Dios, entonces vamos a hacer lo que Dios nos pide. Somos obedientes. De lo contrario, estamos en contradicción, y dice el texto de Números, en rebeldía. Y ahora nosotros nos encontramos en el concepto de pecado delante de Dios. Versículo 18 de Hebreos 3. A quienes juró que no entrarían en su reposo. Y esto siempre me ha llamado la atención. Cada vez que llego a sábado, entro en el reposo de Dios. Porque ellos no entraron en el reposo. ¿Por qué no entraron en el reposo? Se los digo así, feo, por rebeldes e incrédulos. Por eso no entraron en el reposo, y el texto lo confirma. Sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Mis hermanos, mis amigos, hoy nos encontramos nuevamente repitiendo la historia del pueblo de Dios. Hoy es cuando tú y yo debemos creerle a Dios. Hoy es cuando tú y yo, igual que Salmos 37:5, debemos declarar: encomiendo a Jehová mi camino y confío en Él, y Él hará. Eso falta en nosotros. Eso no debe faltar en nosotros. Salmo 37:5 dice: encomienda, Señor, nuestro camino. No solo es decir que quiero caminar con Dios, sino que es confiar en Dios. Y entonces nosotros veremos lo que Él hará. Muchas veces detenemos el que Él hará porque nosotros caminamos con Dios, confiando en Dios con nuestros deseos. Debemos aprender a renunciar a nosotros mismos y encontrar el deseo de Dios cumplido en nosotros. Sabes que es difícil entender en alguna medida Deuteronomios 14, 8 y 9, lo que leímos al principio. ¿Me acompañas? Deuteronomios 14, 8 y 9. Hay veces es difícil entenderlo, pero bajo el contexto de esta mañana, creo que va a ser fácil entender y darle la oportunidad a Dios de que haga el milagro del cumplimiento de su promesa en nosotros. Números 14, versículo 8 y 9. Perdón, sí, 8 y 9. Declara: si el Señor se agrada de nosotros. Pregunto, ¿Dios se agrada de nosotros? ¿Cómo es que Dios se agrada de ti y de mí? Cuando le creemos y le obedecemos. Entonces Él se agrada de nosotros. Si nosotros estamos creyéndole y obedeciéndole, Él está con nosotros, agradado. Ahora debemos entender también esto: la promesa es firme. Dios dijo que iban a entrar a la tierra prometida. Los que no creyeron no entraron, pero Israel entró a la tierra prometida. El hecho de que tú y yo no aceptemos, no reconozcamos, no creamos en la promesa de Dios, eso no detiene la promesa de Dios. Por eso decimos que Jesús va a venir por segunda vez. Absolutamente, es una declaración certera y verdadera. Jesús viene
Él tarda por nosotros, pero eso no detiene que Él va a venir. Israel, bueno, al llegar allí, llevaban casi el año caminando, o 2 años más o menos. Algunos escritores miran eso. Tardó 40 años en entrar, más, pero entró. Jesús va a venir y viene por nosotros. Necesitamos creer, obedecer, ser agradable al Señor, porque si le somos gratos a Él, dice el versículo 8, ¿verdad? Versículo 8. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Algunos están pidiendo evidencia de que si hay allá en los cielos algo. Y algunos ya están cuestionando que si hay algo. Realmente literal, realmente es simbólico, realmente existe, realmente no existe. Y hay una teología envuelta allí de la interpretación alejada de Jesús, cuestionando la tierra prometida. ¿Creemos en la tierra prometida? Se cumplirá en nosotros. El versículo 9, lean ustedes por favor, porque yo no les quiero decir rebeldes. ¿O me permiten que lo lean? Así que no se rebelen. No, ustedes no. Yo todavía soy rebelde, hermanos. No se rebelen contra el Señor. Y algo interesante, no tengan miedo. ¿Sabes que el versículo dice que el amor de Dios echa fuera el temor? No tengamos miedo. Confiemos en el amor de Dios. Creámosle a Dios. No tengamos miedo de la gente. No tengamos miedo de la gente. Ahí me voy a quedar. No tengamos miedo de lo que dicen. No tengamos miedo de lo que nos juzgan o de lo que juzgamos. No tengamos miedo. El que nos juzga es Dios. El que nos salva es Dios. Es mi relación con Dios. No tengamos miedo. La gente, pan comido, dice una versión por ahí. Para Dios, para ti, para mí, hay que conquistarlos por el reino. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. No tengamos miedo, hermanos. Tenemos el amor de Dios con nosotros. Tenemos las promesas que se cumplen. Solo necesitamos creerle a Dios. Solo necesitamos sujetarnos a Dios. Y Él hará. Encomendemos a Jehová nuestro camino. Y Él hará. Y Él hará posible el cumplimiento de sus promesas. No detengamos más las promesas de Dios. Renunciemos a nuestros deseos. Renunciar a nuestros deseos, como dice Pablo, es morir y que viva Cristo en nosotros. Luchemos por eso. Que esa sea nuestra lucha. Renunciar cada día a lo que yo quiero y dejar que Dios haga lo que Él quiere. Él lo que quiere será siempre de bien a nosotros. Si tú hoy crees que te falta creerle a Dios, si hoy necesitamos recapacitar, si hoy necesitamos darnos cuenta que podemos perder el cumplimiento de la promesa, porque la promesa se va a cumplir. Gloria a Dios que lo sintamos así, porque el Espíritu Santo está todavía con nosotros. Esta mañana, ya tarde, no puedo terminar
sin implorar a Dios, para que Él nos ayude a creerle y a que nuestros deseos sean cero, para que sus deseos sean una totalidad en nosotros. ¿Quieres que los deseos de Dios se cumplan en ti? Tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo. De lo contrario, Él no lo va a poder lograr. Esta mañana, ¿quieres dejar tus deseos? Esta mañana, ¿quieres creerle a Dios? Ya no verlo de lejos, sino estrechar con Él una amistad. ¿Lo deseas? ¿Sabes lo que te voy a pedir? Quiero que lo hagas de corazón, si te pones en pie y oras, pidiendo al Espíritu Santo que nos haga renunciar a nosotros, que nos haga vivir y creer en Dios. Y la promesa la veremos cumplida muy pronto. Oremos. Gracias, Señor, porque estás insistiendo en nuestra vida. Tú deseas, como lo hiciste con el pueblo de Israel en el desierto, tú deseas llevarnos hasta la tierra prometida. Tú deseas darnos la promesa. Ayúdanos, Espíritu Santo, a creer que eso es posible. Ayúdanos, Espíritu Santo, a renunciar a nuestros deseos para que las promesas de Dios sean una realidad en nosotros. Perdónanos por nuestra incredulidad. Perdónanos, porque como lo he dicho, perdóname porque soy rebelde contigo. Espíritu Santo, ayúdame a dejarme sujetar por ti en obediencia plena y dejar que tu deseo se cumpla en nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos llamas una vez más. Gracias por tu amor. Gracias por tus buenos planes y deseos para nosotros. En el nombre de Jesús.